agradezco la invitación que me permite de alguna manera mantener viva la forma de transmitir las ideas y una práctica que solo la da el contacto directo de vislumbrar cómo vemos en lo que estamos viviendo. Y siempre, digamos, yo utilizo una frase que manejó toda la forma de presentación de lo que yo pensaba, que la dijo Gramsci como cuando estaba preso, era un intelectual italiano: el pesimismo de la inteligencia tiene que servir para el análisis de la situación real. No darse el lujo de ser optimista sin haber hecho el ejercicio del pesimismo de la inteligencia para ver cómo estamos y cómo es el entorno y el horizonte mundial que estamos viviendo. No engañarnos en eso, no imaginarnos que podemos hacerlo fácil. Y lo que rompe el pesimismo de la inteligencia, como que paraliza, porque cuando uno explica la situación de qué hemos hecho para merecer esto, por ejemplo, algo hicimos, que estamos viviendo esto que se describió, o qué no hicimos para que esto no pase, digamos. Entonces, hay una parte de culpa social de lo que está pasando. Entonces, el pesimismo nos tiene que ayudar a descubrir qué es lo que pasó para que pase esto. Y está como contrapartida, que rompe la lógica del pesimismo, el optimismo de la voluntad. La voluntad es política. Sin la voluntad, ese pesimismo nos deprime. Entonces, sepamos que la voluntad política implica las tácticas y estratégicas que uno puede usar para salir de la depresión, digamos. Entonces, el peronismo tiene 80 años más o menos de vida política. Es un aparato de poder, la estructura del peronismo. Es una estructura que va al poder. Pero, para desgracia o no, el pesimismo nos tiene que decir que adentro del peronismo se cocina para dónde va el poder. Y la definición de quién maneja el aparato del peronismo determina si vamos a la revolución o vamos a la traición. Adentro del peronismo. Los de afuera son de palo, pueden joder, como pueden dar golpes de Estado, pero lo que define cuando el aparato va funcionando, por ejemplo, en el proceso electoral, uno sabe que se define el qué hacer antes. O sea, ahora se empieza a definir en la estructura y la desventaja que tenemos, siendo pesimista, es que el peronismo no es un partido, tipo los partidos, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Soviético, estructuras políticas duras, fuertes, pero que ejercen el poder de una forma mucho más fácil que una estructura movimentista como la que tenemos. Ahora, no podemos inventar otra. No somos una estructura partidaria, orgánica, que define el qué hacer en el proceso de un plan de gobierno que lo escribimos. Lo podemos escribir, lo podemos hacer, lo hicimos en cada etapa que nos tocó, a mí personalmente. Lo hicimos con Cafiero, después lo hicimos con Menem, cuando perdió Cafiero. Y en ese ir y venir hay experiencia histórica de gobierno, ¿no? Y hay una cantidad impresionante de militantes del peronismo que son funcionarios, han sido funcionarios municipales, provinciales. O sea, tenemos un aparato. El tema es que ese aparato no tiene una estructura como tiene el otro. Entonces se define en la lucha interna y en la lucha ideológica, que esto es parte de la lucha ideológica. En la lucha ideológica del qué hacer
se define a dónde va a ir lo que Cook decía, el elefante invertebrado y miope, decía John William Cook. El elefante va para ahí, puede ejercer el gobierno, pero su motor interno lo puede traicionar. Y nos pareció Menem, ¿no? Pareció Menem, nos dio vuelta el envión que teníamos con la renovación peronista, se muere con Menem. 10 años desde el proceso. O sea, el tema es que uno se pone la edad física personal y los movimientos políticos y sociales trascienden las vidas nuestras. Entonces uno puede acompañar con suerte en el momento que le tocó, que es lo que hicimos muchos militantes. Y tuvimos que pasar al ostracismo cuando perdimos. Y los que no estuvimos presos, casi estamos presos. Pero eso es lo que puede pasar. Yo no quiero hacer ostentación de lo que nos pasó con los muertos, ni con las prisiones, ni las marginaciones políticas y la pérdida de los trabajos, porque eso es lo que va a pasar si uno hace el conflicto con el poder mundial. Peronismo es un aparato, un país periférico que disputó una inserción alternativa a la que le tocaba como país periférico. El desafío ese que lo hace Perón del año 45, con los oficiales del GO y demás, era salirse de la lógica de la globalización que la incluía Argentina como productor de materias primas del agro solamente, ni la minería, ni el petróleo. Estaba el PF y demás, pero ese destino del país periférico se plantea, se llama la primera desconexión. El peronismo es la primera desconexión de la globalización, buscada con voluntad política. No es porque se hizo sustitución de importaciones porque se podía o nos dejaron. No, hubo que tener voluntad política para hacer un proceso de sustitución de importaciones y salirse del destino agropecuario. Y con el excedente que se le sacó por el IAPI, el excedente, el IAPI era el que le sacaba la plata a los exportadores, manejó el comercio exterior y financió la industria. Esa es la bronca de la oligarquía argentina con el peronismo. Pero eso generó un país distinto. 10 años generó un proceso industrial que fue primero en América Latina, porque salimos de la producción primaria y entramos en la producción industrial. Y disputamos un modelo que hoy, si ustedes miran el modelo chino, el modelo soviético, tiene economías con los grandes núcleos de producción estatales o mixtos, y el mercado para la distribución y la pequeña actividad. El socialismo fuerte, que era el original de la Unión Soviética, no está mal. El ejemplo del peronismo y el intento del peronismo fue adelantado en los tiempos a lo que están haciendo Rusia, China y demás países centrales. O sea, eso para darnos un poco de optimismo sobre la transgresión que hicimos. No hicimos cualquier pavada. Hicimos algo que lo llamó Perón el socialismo nacional, que es el modelo del Estado dirigiendo el recurso y la planificación contra los sectores de poder tradicionales. Y eso se paga, la derrota se paga, y la pagamos. La pagó Perón, 18 años de proscripción, la pagó los militantes, y hoy la está pagando Cristina en la prisión, en la cárcel, ¿no? Yo digo para entender qué hicimos para vencer esto. ¿Qué hicimos? Hicimos el 45-55 la primera desconexión del mundo global que nos iba a destinar a un país periférico productor de materias primas, sería soja y demás, con una élite de agroexportación, donde la burguesía inicial, que larga Perón es el primero que pone un industrial en el Ministerio de Economía, y después el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el mercante.
En ese momento era posible una burguesía con sentido nacional. En ese momento, la alianza, los trabajadores, la CGT y esa burguesía nacional que genera Perón, produciendo y sustituyendo importaciones y con el mercado interno basado en los ingresos siempre superiores a la inflación. Porque nos tiran encima la inflación, pero cuando manejó el peronismo, siempre los sueldos del promedio del gobierno peronista fueron superiores a la inflación. Y el tema de la inflación tiene que ver con la concentración económica y los formadores de precios. O sea, cuando hagamos una síntesis de las medidas posibles, la primera va a ser un shock salarial para recuperar la demanda. Cualquiera que gane de nuestros militantes peronistas que puedan acceder. Hay 40% de atraso desde que cayó Cristina ahora en el ingreso salarial. Decreto número 1, eliminar la corte, a los jueces, porque ese es el poder que reemplazó al ejército, ¿no? Yo digo para no hacer la maldad. Primero la corte. Esto ya significa que la corte todavía tiene poder de fuego, o sea que a los que estemos planteando esto, pero ya estamos medio duros esperando, ojalá se dé un proceso como se fue con Néstor, que no lo esperábamos. Pero el tema es echarse lo que hay que reemplazar en el esquema que podamos analizar es todo proceso de recuperación del peronismo implica la eliminación de lo que está frenando eso, y lo primero que frenó una ley donde Cristina planteaba la democratización del Poder Judicial fue la Corte. Le declaró inconstitucional la ley que modificaba la forma de elección de los jueces, que es lo que hizo México y lo que hizo democratizar el Poder Judicial, que es un cáncer en la mayoría de los países nuestros, ¿no? Si no, fíjense las cosas que se están saltando cuando empieza la justicia a investigar y demás, y cómo la tapan. Caso Cerimedo, sigámoslo todo, porque es una película de Netflix, digamos, lo que estamos viendo. Pero bueno, el tema es ese. Tenemos esa historia y esa desconexión que nos generó un golpe que fue fuerte, del 55. 18 años para reconstituirlo. Del 55 al 73. Para llegar al 73, llegamos con la proscripción de Perón. Campo en el gobierno, Perón al poder. ¿Por qué? Porque el esquema institucional no nos dejaba. Es muy semejante la proscripción a lo que está pasando con Cristina. Asimilemos que el proceso de proscripción del peronismo fue volteado porque hubo que ganar elecciones con una ficción, porque el líder peronista no podía participar en la elección. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo digo para valorizar la memoria colectiva. La proscripción del líder popular es eliminar la voluntad popular. Esta es una democracia ilegítima en el ejercicio práctico. No es democracia. No podemos votar a la líder del peronismo, como no pudimos votar a Perón, las jóvenes de aquella época, que tuvimos que hacer de pelear, y hicimos de todo, porque hicimos de todo. Tuvimos que salir de la lógica formal de la democracia para poder traerlo a Perón. Sin la guerrilla peronista y la de los otros militantes, acá no estábamos en democracia. No llegábamos al 73. El 73 es, y esto hay que asumirlo, pesimismo de la inteligencia. Si no hacíamos eso, no teníamos elecciones en el 73. Para todos aquellos que se olvidaron de nuestros muertos jóvenes y de las cosas que hubo que hacer para llegar al 73. Somos sobrevivientes, muchos de los que estamos ahí. Somos sobrevivientes de esa etapa.
Pero hay vergüenza tener razón. Vergüenza tener razón. Se calla. ¿Por miedo o por oportunismo político? Pero se calla la historia verdadera del peronismo, lo que tuvo que hacer para llegar al 73. Y no sé lo que vamos a tener que hacer si sigue la locura esta de Milei. Tengamos en la memoria que fuimos capaces de todo. No olvidemos nada. ¿Estamos? Esa es una. Lo que pasa con la segunda desconexión, que es donde nos tocó más directo a lo que habíamos hecho el 73. Una democracia condicionada con miedo a tener razón. Porque nosotros hicimos el proceso de Néstor con la gran contradicción de bandas de peronistas. No es un partido. Estaban los riojanos, lo de Buenos Aires, lo del conurbano, todos bandas. Somos bandas dentro. Hay que asumirlo eso. No podemos engañarnos de que somos todos a los besos y es cierto. No. Hay intereses contradictorios de territorio e intereses contradictorios ideológicos adentro. Y el que gana define para dónde va el peronismo. Entonces eso tiene que ser práctica para saberlo. No viene alguien y te dice, este es el plan. Porque hay grupos que estamos haciendo planes y demás. Está el plan Fénix en la UBA, estoy yo ahí, está la CGT haciendo plan, pero nadie se anima a decir quién lo va a hacer eso. Porque quién lo hace depende de la relación de fuerza política. Entonces, el militante peronista tiene que saber pelear para afuera, saber que va a arriesgar su futuro, pero adentro tiene que saber pelear. Tiene que saber pelear cómo influye su estructura política. Si no tiene eso, está frito, digamos. Porque uno tiene que influir en la disputa ideológica interna y se va a encontrar con los intereses de la burocracia sindical, con los intereses de los jóvenes, con los intereses de los intendentes del conurbano. No es fácil, digamos. O sea, eso y no se estudia en los libros, se estudia en la práctica. O sea, en la práctica, pero hay que tener una teoría atrás, hay que tener un modelo de conflicto. ¿Con quién me voy a pelear? Se trata de minimizar el explote interno que somos nosotros y maximizar la comunicación y lo que está en disputa, ¿no? Entonces, lo que se disputa, un poco para centrarlo en lo que nos va, en lo que podría ser un nuevo gobierno, el peronismo, hay 5 monopolios en el mundo que definen la pelea global. Y Argentina es un país botín de esos 5 monopolios. El primer monopolio, que lo dijo acá el compañero, los recursos naturales. No debe haber un país tan grande, el 8º en espacio creo que somos en el mundo, con tanto poca población. Somos un país vacío, con recursos naturales, petróleo, litio, gas y la pampa húmeda, una de las mejores del mundo, mejores que la de Ucrania y demás. Entonces, esos recursos naturales en el mundo son vistos como una reserva, y más en la situación geopolítica ahora, de este pesimismo de la inteligencia. Me dice, ojo, que se están disparando, los Estados Unidos mira para atrás. ¿Por qué mira para atrás? Porque fue muy importante, a pesar del pesimismo, es muy importante lo que le pasó a Estados Unidos en Irán. Vietnam, 73. Sin Vietnam, nosotros y los países rebeldes de América Latina en ese momento no existíamos. La derrota de Vietnam generó todo el movimiento internacional de elevación de la lucha popular. La derrota de Vietnam y la derrota de Estados Unidos en Vietnam tiene que generar lo mismo. O sea, eso es externo. Nosotros no lo podemos ver. Tampoco veíamos la derrota en Vietnam, veíamos las películas de los héroes norteamericanos que nos llegaban peleando contra los chinitos y perdieron. Y perdieron en Irán. Y en este momento no pueden pasar por el canal ese de Hormuz. No pueden pasar. Mienten. Está loco Trump, pero miente todos los días de que vamos a hacer, no puede hacer nada. Perdió el control. Entonces, es la segunda vez que Estados Unidos va para atrás. Y nosotros, que somos ratones de la periferia,
Eso, el gato se distrajo. Pero el gato viene para acá, se va a reforzar en el patio de atrás. Entonces se nos pone pésimamente y como más difícil, porque ellos, en este momento América Latina es el refugio. Perdieron la guerra de allá, ¿qué es lo que hicieron con Vietnam? Entonces se van a poner muy duros acá. O sea, lo que vamos a hacer nosotros, querer desconectarnos de cuenta, salir la tercera desconexión, que sería lo de Perón, es ¿con quién nos tenemos que pelear? No tenemos que pelear con la embajada, con la Mela. Con ese nombre está todo dicho, digamos. Bueno, de quebrada tenemos la Mela, pero va a ser difícil. Por eso el pesimismo tiene que decir que va a ser difícil, porque Estados Unidos está derrotado en Vietnam, va a querer, derrotado en Irán, va a querer venir a avanzar todo este lugar. Y eso lo tenemos que saber porque es la que viene, digamos. O sea, la pelea va a ser porque Argentina no caiga en ese esquema. A mí me llamó la atención, que es muy importante, los símbolos que pasaron en el Mundial, por ejemplo. ¿No? Ustedes dirán, yo no sé si leyeron la historia de Cabo Verde, por ejemplo, pero Cabo Verde es un país que se rebeló. En lo que hace la comunicación internacional, saca de la noticia los países que son modelos de algo. Si ustedes hacen algo bien en contra del imperio, no salen los diarios mundiales. Y Cabo Verde no existía. Es una revolución socialista peronista la de Cabo Verde, que llegó al mundial. Estamos entonces uno leyendo de Cabo Verde. Lee que el embajador de México muestra la bandera de Palestina, de México, de Egipto. O sea que lo de Palestina, que es una guerra genocida de Estados Unidos, no genera simpatía a nivel mundial. Y se mostró ahí en el mundial, sirvió para que se viera esa, además de la banderita de los jugadores nuestros, ¿no? Entonces, hay un resquebrajamiento en la disputa ideológica que no filtra tanto porque lo esconden. Entonces hay que saberlo. Y hay que difundir la derrota, digamos. Hay que saber que perdieron los yanquis, perdieron la guerra de Vietnam, la de Vietnam, y están perdiendo esto. Y cuando pierden una guerra de ellos, va para atrás su poder en el mundo. Pero va para atrás en los lugares en que estaban en Asia y demás, y se quieren reforzar con nosotros. Entonces todo lo que hace el gobierno que digamos, que por algo está, es alianza con el eje del mal. Nosotros pasamos a ser un país con una proyección independiente en los BRICS, a ser un país aliado a Estados Unidos, Israel y Argentina. Eso sepámoslo porque es el castigo bíblico que tenemos. O sea, la cuestión es que eso tiene que durar poco, pero realmente sepamos que en el movimiento mundial nosotros quedamos del lado de los peores del mundo, el eje del mal, bélico, y como pasó con Irak, pueden meternos en guerra. Esta es la situación. Pueden meternos en una guerra, este tipo, o puede mandar, como hicimos con Irak, mandarle aviones de apoyo y barcos de apoyo a la invasión de Irak. Y ahí tienen la respuesta, los dos, el edificio volado y el hijo de Menem, digamos. Jugaban la figurita con los muchachos mundiales, viene el mundo al revés. O sea, Argentina siendo aliada es un objetivo bélico, ya lo dijeron los del BRICS. Argentina es un objetivo bélico y si sigue la locura de Milei es capaz de mandar tropas a la primera de cambio, digamos. Se sale de la vaina por usar el ejército para esas cosas. Entonces, en este mundo geopolítico, sepamos que Argentina, país botín, tiene ese monopolio de los recursos naturales en disputa, tiene el monopolio financiero totalmente controlado, por eso están queriendo desmantelar lo poco que podía hacer el Banco Central. O sea, el poder de las finanzas y la regulación de los dólares que entran, nunca se exportó tanto y nunca se fue tanto afuera.
se está llegando toda la plata de las exportaciones que está entrando, bajaron el consumo interno de cosas importadas, pero el saldo comercial se va afuera. Porque no hay burguesía, la famosa burguesía nacional no la tenemos más. Tenemos los burgueses nacionales transnacionalizados que se llevan la plata afuera. No hay una burguesía con proyecto nacional como podría ser la brasilera, que explota a los brasileños, pero la plata la deja ahí. La nuestra la fuga. O sea, no hay ninguna posibilidad de tener un frente con una burguesía aliada al mercado interno, además no les interesa. Entonces, eso ya sepámoslo. En el 45 podíamos hacer un plan aliado con sectores de empresarios con poder internacional. Hoy quedan algunos sueltos, que son nacionales, y el resto está todo transnacionalizado. Entonces, eso implica un desafío muy grande porque el peronismo que llega, lo único que tiene es el poder del Estado, como dijo Cristina, es el 25%. La burguesía nacional no es aliada, es la que votó a cara descubierta a Milei. Y hoy está callada porque tiene vergüenza del desastre que están haciendo. Pero nosotros no podemos tenerlo de aliado en un plan de salida de esto. Vamos a tener que ir en conflicto con esos sectores, porque va a haber que controlar los dólares de exportación, va a haber que recuperar el control del mercado externo, y hay lugares que nosotros tuvimos en funciones que sirven para eso, que este gobierno lo está destruyendo. Yo estuve en la aduana, en la Comisión de Defensa de la Competencia y en la Unidad de Información Financiera. Esos tres lugares son los que manejan el tráfico, la circulación del dinero y quién lo tiene. La aduana la están destruyendo en la capacidad, ya que hicieron en los 90, sacarla de la aduana cuando la disuelven y la meten abajo de la FIP. La FIP es un invento del Fondo Monetario para romper el sistema de contralor que las aduanas. Ellos en Estados Unidos tienen Homeland, que es un ejército. Los chinos tienen otro ejército en la aduana. No tienen papelito, tienen poder de contralor terrible, tienen escáner que hacen los escáneres de las importaciones, está todo organizado. Yo tuve la suerte de poder ir a verlo, hizo para hacerlo acá. Ustedes, si se acuerdan, después de la guerra, de los atentados a las torres, Estados Unidos quería instalar acá las aduanas de ellos. A nosotros nos tocó con Néstor pararle las aduanas en los puertos argentinos. Ellos querían traer los marines a los puertos argentinos para controlar por las dudas de que viniera un árabe y le metiera bombas en los puertos argentinos. Y querían un puerto como salida de las exportaciones de Estados Unidos, que nos tuvimos que negar, pelear, ¿no? Porque todo lo que bajaba por el Paraná y todo lo que venía del sur tenía que confluir en un puerto que iba a ser manejado por los marines. Ese era el objetivo de ellos. De estas cosas no se habla, digamos, porque perdieron. Pero eso significaba cara al perro en las reuniones internacionales por haber no querido colaborar con la lucha contra el terrorismo. Por eso el terrorismo les rinde a ellos decir que somos terroristas, porque con eso vienen y se instalan. Se instalaron, hablando de instalación, en el Paraná. Tienen controlado el Paraná, están allá las bases militares y quieren poner base en Ushuaia. Sepamos que esa es la que sigue, digamos. O sea, ellos no renunciaron a no tener el dominio de lo que es los puertos argentinos. Pero bueno, esa es una de las primeras cuestiones que uno tiene que definir. Cuando toma un gobierno y ejerce el poder, tiene que tener una corte que no lo declare inconstitucional. Si uno se enfrenta con esos poderes y demás, yo no puedo tener 3 jueces que me van a votar en contra. O cambio la corte, o nombro otros 10 jueces en la corte, pero lo tengo que hacer. No debemos hacer lo que hicimos de no nombrar más jueces que no fueran de ellos. Sepamos eso. De alguna manera, o disolvemos la corte o ampliamos. Pero eso hay que hacer. Ese es el paso 1, porque el paso 2 es una política económica de recuperación del mercado, pero el paso 1 es que no te lo declaren inconstitucional la corte. Entonces, muchachos, yo si me dicen plan 0,
Yo quiero intervenir en el Poder Judicial, echo los cortes y digo público. Eso, yo como no tengo capacidad de política de generar semejante situación, pero espero influir, esto ya lo saben ellos también, que hay muchos que pensamos que ese es el tema. Entonces, el problema del peronismo es que ellos no saben qué peronismo llega. Por eso el peronismo es una sorpresa si podemos hacer eso. Pero Cristina lo intentó y la bocharon. Le sacaron la ley de democratización de la justicia. Está ahí, está escrita, no hay que hacer nada. Hay que llamarle a la inteligencia artificial y decirle, actualizame esto, te hace la ley, te pones en la justicia y... Pero bueno, pero está. Eso está porque lo intentamos. Pero hay que saber que hay que hacerlo, porque estamos fritos, ¿no? Y el tercer monopolio que es la tecnología, es lo que está destruyendo Milei. Está destruyendo todos los organismos tecnológicos que teníamos. El CONICET, la CONEA, todo eso lo está haciendo. Pero es científico lo que está haciendo, ¿eh? Está rompiendo las perspectivas del gobierno popular que rápidamente pueda cambiar la historia. Hay que volver a retomar eso y retomarlo. Después está un tema que los 5 monopolios incluyen las finanzas, la tecnología, los recursos naturales. El cuarto, las armas de destrucción masiva. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se acuerdan del misil Cóndor. El misil Cóndor era un misil de los que hoy está haciendo Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte está haciendo misiles Cóndor, pero nosotros nos prohibieron los misiles Cóndor. Mantenerlo en el podio de los países que tenían tecnología nuclear. Nosotros tenemos fabricación de uranio enriquecido. El misil Cóndor era uno que podía tener la atómica. Entonces, mi discusión con los alumnos pacifistas era, y sigue siendo para mí, yo no quiero para tirar la bomba, pero la tengo que tener la bomba. No es que no, si la puedo tener. Argentina es uno de los 10 países que está cerca de la bomba atómica. ¿Por qué? Porque la bomba atómica es para negociar que no te la tiro. Porque si no, te la tiran ellos y vos estás imposibilitado. Entonces, en la discusión de la paz y el orden, hay que tener la tecnología, el uranio enriquecido y demás, y la capacidad de tener la bomba. Entonces, no hay que tener vergüenza de tener razón, que es lo que nos pasa al campo popular nuestro, por el desorden a veces que tenemos y todo, pero sabemos que podemos hacerlo. Y por eso no nos dejaron hacer el misil. Les prohibieron a Argentina hacer el misil Cóndor. Pero sepamos que estamos cerca, y que hay tecnología y hay gente que sabe. Y que por eso nos tienen ahí, digamos, mirándonos con ojos. Argentina es uno de los países, de los 10 países que tiene supervisión nuclear internacional. Nos miran siempre de reojo por la duda de que nos disparemos. No tienen confianza de que nos quedemos tranquilos haciendo paseamos. Entonces, eso nos daría una situación que no se habla, porque de eso queda mal hablar, pero parece que uno fuera belicista. No, uno es para defenderse hay que tenerlo. Eso hay que tenerlo claro, y esa es la discusión en Cancillería y todo eso. Nadie dice nada, pero esa discusión hay que darla, porque si no estamos siempre mirando, esperando que nos manden otros. Y el último de los monopolios, que ese sí tuvimos disputa en el gobierno de Néstor, fuerte, fue los medios de comunicación. Y sepamos que no la ganamos, perdimos con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son el último manejo de este poder transnacional de manipulación. Ni que hablar de la manipulación que viene ahora con este Peter Thiel que se vino a vivir acá. Por algo se vino a vivir acá. Maneja una maquinaria, ese parlantín y demás, que es manipulación masiva de poblaciones. Y cuando se equivocaron, bombardearon una casa de niños en Asia, hace poquito, usando parlantín. O sea que sepamos que el pesimismo en la inteligencia lo tenemos dentro, a este Peter Thiel. Por suerte aparecieron ahí unos que se disfrazaron y fueron a hacer una manifestación y demás. Pero eso era lo menos.
El tipo está acá por alguna discusión ideológica profunda del poder mundial. Vinieron acá a instalarse. Entonces sepamos que este es uno de los escenarios, con estos tipos acá adentro, que van a intentar manipular las elecciones. Digámoslo, decir, preparémonos, que la elección sea ojalá con todos con papeles y no sea por internet, ni por tráfico de información de internet, porque eso la manejan bien. ¿Estamos? Eso es lo que pasó en Colombia, y ahí está todavía protestando el presidente que se fue, y está a la derecha porque nadie por algo vinieron acá. Pesimismo de la inteligencia. Preparémonos por la pelea ideológica y tecnológica con el manejo de las elecciones que vienen, porque vienen a hacer fraude. Yo termino con estos 5 monopolios en disputa en el mundo. Nosotros tenemos una historia de peleas en cada uno de estos 5 monopolios. Intentamos, a veces con más fuerza que en otro, pero sí estamos dando las 5 peleas y las vamos a volver a dar si somos gobierno. Ahora, primero tenemos que ponernos de acuerdo el grado de conflicto que vamos a tener. Sepamos que la tibieza es mala consejera después de los gobiernos nuestros de Alberto Fernández. Que hay 3 palabras que usan los chinos que a mí se me grabaron y que yo creo que hay que desarrollarlas claramente. Los chinos dicen que ellos son una dictadura democrática popular. Dictadura democrática popular. ¿Cómo es? Dictadura para los enemigos del pueblo, democracia popular para el pueblo. Generacionalmente, por lo que me toca vivir, no quiero que sea más rápido, pero creo que no debemos engañarnos de que el amor vence al odio sin un poquito de dictadura democrática popular no funciona. Bueno, que sirva para reflexión, quiero que quedamos acá para responder a las preguntas.